Vamos nuevamente, hermanos, a la palabra de Dios, carta de Judas, carta del apóstol Judas, capítulo 1. Nos ayudan ahí siempre como lo hacen. Lo tenemos, vamos a leer más o menos hasta el capítulo 5 o 6 y después vamos a comenzar de la manera que lo hacemos. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz, amor os sean multiplicado. Versículo 3. Amado, dice, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ahí nos vamos a quedar, hermanos, en este asunto de la palabra de Dios. Esta carta, hermanos, es una carta maravillosa. Vamos a dejarlo en el versículo 1, ahí en la pantalla, para que vamos a estar hablando y discerniendo. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Para que entremos ya en esta carta, hermanos, vamos a explicar este saludo. Y no olvidemos que aquí se presenta el apóstol Judas como un siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Vaya. Para que entendamos esta realidad, hermanos, el Santiago que la Biblia nos presenta en la epístola que estuvimos viendo a Santiago, esta carta de Santiago que también la estuvimos predicando y estudiando un poco, ese mismo Santiago, hermanos, es el mismo Jacobo, que por idioma, tanto en hebreo, ¿cómo se llama?, y en griego, tienen diferentes nombres, pero se refiere a la misma persona. Se refiere a, ¿cómo se llama?, a Jacobo, hermano en carne de Jesús, y por supuesto, hijo de José y de María. O sea que eran medios hermanos con el Señor Jesucristo. Pero de la misma manera que se presenta Santiago, hermanos, también se presenta Judas. Y dice Judas, no dice hermano de Jesús, no dice eso. Dice siervo de Jesús, porque Judas y Santiago entendían una realidad. Entendían, hermanos, que en la soberanía de Dios, su hermano primogénito, el hermano mayor, hermanos, hijo de su madre, era un engendro que no había sido engendrado en esta tierra, sino que había sido engendrado primeramente en la mente del Padre y había sido revelado y manifestado en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ellos dos, hermanos, de la misma manera, increíblemente, ellos pudieron fantasear, hermanos, en este saludo y decir: aquí les habla alguien que conoció a Jesús cuando era un muchachito. Les habla tanto el hermano Jacobo, hermanos, y el hermano Judas. No, ellos dicen, de la misma manera Santiago dice, siervo de Jesucristo. De la misma manera dice Judas,
Dice Judas, siervo de Jesucristo. Ellos sabían que Jesús era más grande que María, más grande que José, más grande que toda la tierra, más grande que el universo. Era el Rey de Reyes y Señor de señores. Hermanos, la Biblia es un libro maravilloso. Y aquí estos grandes hombres se están presentando en la iglesia y para la iglesia de esta manera, dice. Y mire el mensaje. A los llamados, ¿cuántos hemos sido llamados por Dios? Y a veces nos conformamos con que somos llamados por Dios. Pero Judas no se queda ahí, dice, y a los santificados. Entonces nosotros solo Dios no nos llamó, sino que también tiene un proceso de santificación en tu vida y en mi vida. ¿Y qué santificación, hermano? Es llegar a la meta, ¿sabe qué? En convertirnos a la medida de ¿quién? Del varón perfecto que se llama Jesucristo. No puede ser en esta tierra, en esta vida. Pero hay un día, hermanos, que Dios nos va a glorificar y nos va a santificar completamente en esta tierra. Dice, a los llamados santificados, ¿en quién? En Dios Padre. ¿Y quién? Y guardados ¿en quién, hermano? En Jesucristo. La pregunta es, ¿quién nos santifica a nosotros? El Padre. ¿De qué manera nos santifica? A través de la palabra de Dios, a través de la verdad, hermano, antigua. Escúcheme bien, y dice, a los llamados santificados en Dios Padre, pero ¿por quién, hermano? Y guardados en Jesucristo. Pablo tiene claro este versículo, dice Pablo, hermanos, que lo que Dios santificó, dice que Él mismo lo purifica, pero Dios no conoce a ni un ser humano ni a Miguel Parada si no es a través de Cristo. Por eso que dice aquí, santificados en Dios Padre, ¿a través de quién? ¿De qué? De la palabra, hermanos, de la fe, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, en Cristo somos conocidos del Padre y somos conocidos en la eternidad. Fuera de Cristo no somos nada, nada de nada, solo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Seguimos leyendo esta verdad del Evangelio maravillosa. Dice en Dios Padre, y dice el versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Qué está diciéndonos este hombre, hermanos? Judas, el apóstol Judas. Dice, mire cuál es el deseo de este hombre que conoce a Dios, que conoció a Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. ¿Qué da por sentado el apóstol Judas? Que a todos nos hace falta eso. Hoy yo necesité las misericordias de Dios. Por eso que el salmista dice que nuevas son cada mañana, hermano lindo. ¿Por qué? Porque las de ayer, hermanos, las gastamos. Hoy necesitamos nuevas misericordias. ¿Para qué? Para que Dios nos vea con ojos de misericordia. O sea que ayer hicimos, escúchame bien, atributos para caerle mal al cielo. Pero Dios es bueno y ha tenido misericordia de nosotros este día. Y dice misericordia y paz. ¿Qué es paz, hermano? Aquella quietud que produce que Dios sabe lo que está haciendo en nosotros. Y nosotros ver que cada cosa que hagamos, la hagamos de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Misericordia y paz y amor. ¿Qué dice? O sean añadidas o qué, o sean multiplicadas. Hermano, usted y yo necesitamos misericordia, paz y amor que sean multiplicadas totalmente en nuestra vida a diario. A diario. ¿Cuántos han pasado por días difíciles que usted siente que no quiere a nadie ni que nadie lo quiere? ¿Ven que así hay días difíciles? Hay días que uno se siente, hermano, incompetente. Uno se siente que no vale nada. Pero yo les digo, hermano, esos son los mejores días. Porque cuando nosotros nos sentimos que no servimos, que no valemos nada, hermano, podemos levantar la mirada, que allá hay alguien que nos dio el valor, pero no en nosotros, sino en su Hijo Jesucristo. Esa es la bondad del Evangelio. Dice, versículo 3, ya vamos a entrar en lo sabroso de esta carta. Mire lo que dice el apóstol Judas.
Amados, después del saludo, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándose que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, una vez dada a los santos. Mire, aquí de entrada, hermanos, nosotros miramos una intención del apóstol Judas. Dice, amados, escribiéndole a la iglesia, es una carta general, dice, amados, por la gran solicitud. Vaya, traduzcamos estas palabras que a veces nos cuesta a los salvadoreños, hermanos, entender estas palabras. Hermanos, traduzca esa palabra solicitud, emergencia necesaria que nosotros teníamos que saber. Dice que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Mire cuál era el plan del apóstol Judas. Él quería escribir una carta, por supuesto guiada por el Espíritu Santo, porque es la Biblia de la que estamos hablando, en la que Judas quería gloriarse, hermanos, de algo que a usted y a mí y al que tiene al lado los une, que se trata de nuestra común salvación. La pregunta es, ¿cuál es la común salvación? Todos nosotros, mis queridos hermanos, fuimos hallados por Dios en debilidad. Fuimos hallados por Dios en extravío. Fuimos hallados por Dios muertos en delitos y pecados. Fuimos hallados por Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no le pudimos encontrar en nuestra propia mirada. Hermanos, no hay nada en nosotros que nos lleve a Dios. Todo lo que es el ser humano en sí mismo está inclinado, escucha, y abandonado a su propia suerte. Pero por la común gracia de aquel que está en los cielos, pudo ver tu vida y mi vida y tuvo compasión de ti y de mí y envió por gracia, misericordia y favor a su Hijo Jesucristo a la cruz, y fuimos salvos de la misma manera y para el mismo propósito, para la alabanza de su gloria, para la gloria de su nombre. Esa es la común fe. A causa de nuestra común salvación, me ha sido necesario, y aquí cambia el rumbo. Hermano, no hay cosa más linda de hablar del evangelio, de disfrutar el cristianismo, porque hay que disfrutarlo, hermanos, de bendecirnos en las alabanzas, de gloriarnos en congregarnos, de ir a la palabra y escudriñar la escritura. Es algo tan precioso, es algo tan maravilloso y que nos encanta. Conocer las promesas de Dios, qué lindas, qué buenas, qué seguras, cuán garantizadas, porque fueron dadas por Él y no pedidas por nosotros. Hermanos, el evangelio, escúcheme bien, es la mayor noticia que hay en el mundo. El evangelio es lo mejor que le puede ocurrir a los cristianos. Pero, increíblemente, hermanos, esta carta es tan maravillosa, en cierta manera, que toda esta carta tiene un solo propósito. No es el propósito de hablar de la común salvación, que Judas es inspirado por el Espíritu Santo, sino que de este versículo hacia adelante, hermanos, del versículo 3, Judas se desvía increíblemente, hermanos, 180 grados, y empieza una de las mejores enseñanzas, hermanos, y de advertencia profética para toda la iglesia del Señor en estos 25 versículos que estaremos hablando de esta carta. Increíblemente, hermanos, hay cosas que solo están en la soberanía de Dios. Y una de las cosas que están en la soberanía de Dios es que Judas esté a un paso de Apocalipsis. No olvidemos que Apocalipsis habla de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Que está hablando del pasado, del presente y del futuro. Pero Judas, hermanos, empieza a advertirnos en esta carta una de las grandes verdades tan increíbles que la iglesia tiene que tener mucho cuidado. Habla de la apostasía. Le voy a traducir esa palabra apostasía porque suena algo como rayado, hermanos, algo que la gente como que no le gusta esa palabra. Significa, hermanos, volver atrás.
volver atrás. Y mire lo que dice Judas: me ha sido necesario escribirles, en vez de animarnos en esta fe y en esta gran salvación, que corremos peligro, que corremos un serio peligro como cristianos. Y ese es el fundamento de esta carta, del peligro de los cristianos. Me ha sido necesario escribirlo exhortándoos. Ya no está hablando, hermanos, acerca de nuestra común salvación, sino que está, ¿y qué es exhortar, hermanos? Es despertarnos, es guiarnos por la palabra a una verdad que no podemos descuidar. Dice: me ha sido necesario escribirlos exhortándolos que contendáis. ¿A qué nos manda? A contender. Por supuesto, hermanos, la palabra contienda es pelear. Contender es pelear. Pero por supuesto, la Biblia está llena de versículos como el del apóstol Pablo, que nos enseña la manera como debemos de contender los cristianos. Debemos de contender primeramente en la verdad, en el amor, pero jamás retroceder por causa de nada en la verdad bíblica. Estoy explicándome lo más necesario y más justo que puedo. Dice: escribir exhortándoos que contendáis. Pero no solamente dice que contendamos, sino que tengamos una firmeza, algo que no desistamos, algo que nos paremos como hombres y mujeres de Dios, hermanos, con una sola meta: resistir la verdad que conocemos. No solo resistirla, enseñarla, proclamarla, vivirla. Dice escribir exhortándoos que contendáis, dice ardientemente. Hermanos, esa es una palabra que nos lleva más allá de lo que podemos estar pensando. Ardientemente, hermanos, que sea como un fuego en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, y que tú tengas tan claro que digas: por esta palabra vale la pena predicar, vale la pena creer, vale la pena hablar, caminar, porque esta es la palabra más certera, más segura, es la palabra de Dios. Ardientemente, como que usted está seguro que está sentado en una silla y nadie le va a decir otra cosa. Exhortando y contenéis ardientemente. Y mire por qué. Te dirá: ¿por qué? Por denominaciones no. Por argumentos humanos no. Por caprichos personales no. ¿Qué dice? Por la fe. Escúcheme bien esto. Por la fe que ha sido una vez dada. Mire, yo no sé cuánto tiempo nos vamos a quedar en cada versículo, hermano, porque me asusta la amplitud que tiene esta carta de Judas. Mire lo que dice aquí. Dice: que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, una vez dada, dice, que ha sido una vez dada a los santos. Hermano, no hay otro evangelio. El evangelio está aquí. No lo inventó nadie. Fue revelado del tercer cielo a los hombres de esta tierra con la guianza y la bendita custodia del mismo Espíritu del Dios de los cielos. Esa es la verdad. Que dice ardientemente por la fe que una vez, escúchame estas palabras, por la fe que una vez. ¿Cómo es eso? Una sola vez y para siempre Dios trajo el evangelio. No hay muchos evangelios. Es un solo evangelio. ¿Y qué significa la palabra evangelio? Hermano, la verdad de Dios, las buenas nuevas del evangelio. Y solo existe de la manera que la Biblia dice. Evidentemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí viene, hermanos, algo que tenemos que explicar. El contexto de esta común fe, hermanos. Este hombre, apóstol Judas, empieza y transforma este saludo y este deseo que tiene en su corazón, como todo cristiano. Transforma esta carta, hermanos, en un protocolo espiritual, hermanos, que quiere llevar a la iglesia a un entendimiento que no se mueva de la verdad del evangelio. Mire, escúcheme bien esto.
el mensaje más urgente en esta carta, hermanos, es que la iglesia entienda la obra sutil, despaciosa pero segura de Satanás. Escúcheme bien, mis queridos hermanos, de Satanás, el enemigo de nuestras almas, dentro de la iglesia del Señor para, ¿sabe qué? Desviar la verdad de la palabra de Dios. Y eso estaba presente en las cartas del apóstol Pablo, estaba presente en las cartas del apóstol Pedro, porque Satanás, usted mira, ¿cuál es el interés del diablo? Mire, Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, pero el pecado hizo perder esa semejanza y imagen de Dios en nosotros, a tal grado que la única imagen, hermanos, en la cual Dios se puede complacer y semejanza que se puede complacer Dios es Cristo. En nosotros no puede. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos dañados severamente por el pecado. Y hermanos, y la pregunta es, ¿cómo empieza este asunto de la apostasía, que se llama la desviación del hombre de Dios hacia su propio propósito? Mire, ese asunto del que estamos predicando es el resultado, hermanos, cuando nos amamos más a nosotros mismos que a Cristo. Mire, para que alguien se convierta en un apóstata y pueda volver su corazón atrás a la verdad que ha creído, en la verdad que ha confiado, tiene que empezar a amarse a sí mismo más que a Cristo. Y aquí empieza un gran problema. El problema es, hermanos, que cuando amamos más a nosotros mismos que a Dios, empezamos a torcer las escrituras para vernos mejor y no según Dios nos ve. Quiero explicarle esto. Los seres humanos somos complicados, pero no basta estudiar tanto los seres humanos, miremos nosotros mismos. A nosotros específicamente, hermanos, somos capaces de cualquier cosa por no quedar mal parados. Somos capaces de mentir. Somos capaces de hacer cualquier mentira, de cambiar nuestro propósito, cambiar nuestras palabras, cambiar nuestro compromiso para salir bien con nosotros. Y usted me dirá, explíqueme, ¿cuál fue la excusa que presentó Adán y Eva cuando Dios los confrontó? ¿Por qué se esconden? Es que estábamos desnudos y tuvimos temor. ¿Qué dijo Adán? Señor, la mujer que me diste. ¿Qué dijo Eva? La serpiente me engañó. ¿Por qué es que hay excusas en el ser humano? Porque el ser humano quiere vivir su propia vida. El mismo Cristo dijo, el que ame su vida, ¿qué dijo? La va a perder. ¿Pero qué? Pero el que aborrece su vida y pierde su vida por causa de mí, la va a encontrar. Es que la vida que usted necesita no la tiene usted. Tampoco tengo yo puedo dársela. Tampoco te la puede dar el dinero. La vida que tú necesitas no te la puede dar un marido o mujer. Y viceversa, no te la puede dar un hombre o mujer. Hermano, la vida que tú necesitas está en Cristo. La vida que nosotros debemos anhelar está en Cristo. Y usted me va a decir, ¿y cómo saber cuál es la vida que Cristo me ofrece? Lea la palabra. Y por eso estamos empeñados en predicarle la palabra, para que tú sepas dónde está parado. Escúcheme bien, torcemos las escrituras para vernos mejor y no según Dios nos ve. Y usted me dice, ¿cuál es el problema con eso? Hay un serio problema, hermanos, que yo quiero tratarlo y no me interesa correr con esta carta. Hermanos, lo que pueda, poco que les pueda explicar. Entramos la otra semana en Apocalipsis y le digo una cosa, pero sí quiero fundamentar algo en tu corazón. Escúcheme bien. Hay una verdad que tú tienes que conocer, la mujer y hombre que estás aquí, joven que estás aquí, niño que estás aquí. Porque no me digan que un niño de 8 años no entiende el evangelio, ya lo entiende, hermano. Si entiende el pecado y entiende la sinvergüenzada, entiende el evangelio. Escúchame bien. Satanás conoce perfectamente a Dios y su carácter. No olvide que Satanás estuvo en el trono de Dios sirviéndole a Jehová.
¿Cree que lo conoce? Escúcheme bien. Nosotros tenemos una pequeña idea de quién es Dios. Una pequeña idea. Y ocupamos la fe para saber quién es Dios y creer en esto. Satanás estuvo ahí. A tal grado que cuando los demonios vieron a Jesús, escúchame bien, le dijeron: Señor, ¿por qué vienes a estorbarnos? ¿Por qué vienes a molestarnos? Sabemos quién tú eres. Eres el Santo de Dios. ¿Se acuerdan? Jesús, ante el hombre que estaba en los cementerios, el endemoniado gadareno: sabemos quién tú eres el Santo de Dios. Y hay muchos creyentes que creen que Dios es religión, que Dios es un botiquín de primeros auxilios, que le podemos clamar cuando estamos ahí enfermos, pero no podemos acercarnos a Él todo el año, que podemos acercarnos en Semana Santa para Él. No ese es el Dios que la Biblia presenta. Dios presenta a un Dios que es más sublime y más grande que los cielos, y que se ha manifestado por su Hijo Jesucristo, el cual es Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermano, Satanás conoce perfectamente a Dios y su carácter. Sabe que Dios es justo, sabe que Dios es santo, sabe que Dios, hermanos, es todopoderoso, sabe que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él mismo es un testimonio que Dios es un Dios de justicia, y Cristo ama la justicia. Y el Padre, escúcheme bien, es Dios de justicia, porque Él es la justicia. ¿Y cuál es el gran problema que tenemos? Que Satanás también nos conoce a nosotros los humanos perfectamente. Si no nos hubiera conocido, jamás Eva hubiera caído. Pero siempre Satanás sabe tocar la tecla, hermanos, el punto de quiebre del hombre y la mujer que conoce a Dios. ¿Cierto? Satanás conoce perfectamente a Dios, pero conoce perfectamente al ser humano y ya lo combatió. Es más, Satanás, cuando vio a Cristo, él creyó que tenía una oportunidad de hacerlo pecar. Pero Satanás no sabía todo de Cristo. ¿Sabe por qué no conocía todo de Cristo, hermano? Porque Dios es infinito. Satanás tenía una idea de Dios. No conocía su carácter, conocía su santidad. Hermano, pero Dios, el Dios de la Biblia, diga conmigo, el Dios de la Biblia, es un Dios que tiene misterios y los revela en la palabra de Dios. Los revela en su palabra. Escúcheme bien. Y al utilizar este conocimiento, hermanos, cuando Satanás utiliza este conocimiento, puede utilizar esto, escúchame bien, para apartarnos de Dios y ser nuestra mayor distracción en esta vida. Judas en esta carta, hermanos, nos quiere presentar, hermanos, este gran problema y serio problema. Escúcheme bien. Desviándonos y exponiéndonos a su ira por nuestra necedad y pecado. Escúcheme bien esto. Satanás conoce mucho de nosotros. Y sabe, y él sabía que cuando Eva pecó y Eva fue convencida, Satanás sabía, hermanos, que había ganado una gran batalla sobre la raza humana. Usted me dirá, ¿en serio? En serio. A tal grado que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y tiene a este mundo bajo el dominio de sus pies. Así de sencillo. Si la única obra que aplasta los propósitos del diablo es la obra redentora de su Hijo Jesucristo, del Hijo de Dios. Escúcheme bien. Y se convierte la mayor distracción sutilmente, desviándonos y exponiendo a su ira por nuestra necedad y nuestro pecado. Satanás quiere, con sus insinuaciones, rebajar y desmentir los mandamientos de Dios todo el tiempo. Lo hizo en el Edén. ¿Qué dijo? Con que Dios os ha dicho, no pueden comer de tan ricos frutos de estos árboles. ¿Qué le está diciendo? Ese Dios que ustedes quieren no es muy bueno. Y Eva entabló una plática con el diablo y empezó a escuchar a Satanás.
Es lo mismo que el diablo hace dentro de la iglesia, hermano. Y uno de los propósitos de Satanás, hermano, y que está logrando muchas cosas dentro de la iglesia, Satanás, hermanos, está empeñado, escúcheme bien, con sus insinuaciones en desmentir y rebajar los mandamientos de Dios a pequeñas sugerencias sin importancia. ¿Qué significa eso, hermano? Que Satanás está logrando la apostasía en la iglesia moderna. ¿Sabe por qué? Porque está rebajando la calidad de la palabra. Y Satanás sabe que cuando el hombre y la mujer es desviado a entender de otra manera la Biblia y a no ver el contexto de la palabra como está en la enseñanza de Dios, el ser humano es desviado a una religión. Y la religión simplemente es una droga que sustenta, pero no lleva a nadie al cielo. Escúcheme bien. Vámonos al 4. Y mire qué asunto lo que vamos a leer. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Judas? Que Satanás ha colocado ministros que aparentemente son cristianos dentro de su iglesia. Y cuando me refiero a su iglesia, me refiero al término mundial. En su iglesia dice, han entrado encubiertamente. ¿Qué significa, hermano? Que son, hermano, agentes especiales del enemigo para confundir a la iglesia. ¿Y cómo puede ser confundida la iglesia? De adentro. Y esa es una de las verdades y las grandes situaciones que están pasando en la iglesia moderna. Escúcheme bien, los que desde antes, escúcheme esta verdad, hermano, que esto es Biblia. Dicen los que desde antes, ¿quiénes antes? Las personas que han rebajado las verdades bíblicas con la intención, ¿sabe qué? De fomentar su propia verdad y alejar la verdad de poder y hermanos y espiritual que Dios ha puesto en su palabra. Escúcheme bien esto. Los que desde antes habían sido destinados. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo en esta carta? Que de antes que naciesen ya habían sido elegidos como instrumentos del diablo para dañar el poder de la iglesia, que es la santificación. Mire qué tema más increíble estamos hablando. Desde antes habían sido destinados para esta, ¿qué cosa, hermano? Condenación. ¿De qué está hablando, hermano? Que tantos estos agentes del diablo encubiertos dentro de la iglesia, hermano, van a ser condenados. Escúchame bien. Y tanto también los que por atender la fábula de la fábula, hermanos, en vez del evangelio, van a ser también objeto de condenación, porque Satanás conoce que Dios es un Dios celoso. ¿Está entendiendo esta verdad, hermano? Lo estoy confundiendo. Y mire lo que pone esto, hermanos, y aquí pone las características de estos hombres. Hombres impíos. ¿Qué está hablando, hermano? Hombres sin temor de Dios, que lo único que quieren es ser admirados, ser respetados, tener un lugar, pero ellos no están pensando en que son un instrumento del diablo dentro de la iglesia de Dios. Hombres impíos. Y mire, que convierten en libertinaje. Y aquí es cuestión de ir entendiendo las palabras. ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito de esos hombres impíos? Dice San Judas, el apóstol Judas dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Miren, para empezar quiero decirles algo. No hay nada más sublime en esta tierra que la gracia de Jesús. Es lo único lindo y bello que está en esta tierra. Lo demás, todos nosotros lo arruinamos. Y miren qué es lo que está diciendo el Espíritu de Dios en esta carta. Dice, hombres impíos que convierten, o su propósito, o su deseo, en libertinaje la gracia de ¿quién? No es de ellos, ni es de los apóstoles,
¿De quién es la gracia, hermano? De Dios. Pero dice que estos hombres, dice, la convierten en libertinaje. ¿Y qué significa eso? En changoneta. ¿Y qué es convertir en changoneta tal cosa, hermano? ¿Sabe cómo es eso, hermano? Vaya, imagínense, ya los que somos viejos y tenemos nietos, que tu nietecito, ¿cómo se llama? Lo esté chineando y de repente te muerde una oreja, te pega un pellizcón o te puye un ojo. Estoy dando cosas para que entendas. Hermano, te está faltando el respeto. Y si tú inconscientemente dices, ay, es que los niños son traviesos. No, hay que corregirlo. Es que lo que está hablando la palabra dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hermano, no hay nada más santo en este universo que el propósito salvífico del Dios de los cielos. No es algo para menospreciarlo, no es algo para burlarse de ellos, no es algo para tenerlo en poco, porque la Biblia condena tajantemente, dice que irán al infierno los que tienen en poco la gracia de Dios, al juego eterno, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano. Hermano, no tiene idea de lo complicado que es predicar este evangelio. Dice, y niegan la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano. ¿Qué? ¿Cuál es el propósito de estos engendros del diablo dentro de la iglesia que han entrado encubiertamente? ¿Sabe qué? Es satisfacer sus propios deseos. A ellos no les importa el evangelio, no les importa si tú vives o mueres. Ellos tienen un propósito, ellos quieren convertirse en el Dios de la gente. Porque es lo mismo, mismo propósito diabólico. Dice, y niegan a Dios el único soberano. Hermano, una persona que, escúchame bien, que no predica la verdad bíblica como la Biblia dice, escúchame bien, hermano, están negando la palabra de Dios y tienen miedo a hablar lo que la Biblia dice porque les afecta a ellos. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Y ni niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme bien esto. Mire, yo voy a llegar hasta este versículo 4 porque no quiero ahondarme, el tiempo se lo come uno predicando. Pero yo quiero fundamentarte ciertas cosas, hermanos. Escúcheme bien. Las congregaciones de la iglesia moderna, hermanos, hemos olvidado muchas veces las palabras de Jesús. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, dijo, y esta es la salvación. ¿Qué dijo Jesús? Y esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Increíblemente, hermanos, el Dios que en muchos púlpitos se está predicando no tiene nada que ver con el Dios que la Biblia revela en su palabra. Escúcheme bien, que dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál ha sido la sutileza del diablo para hacer apostatar por los siglos de los siglos a la gente? Escúchame bien, dentro de las iglesias, sus ministros hablando mentiras de la palabra de Dios, inflando verdades a medias, hermanos, inflando cosas que la Biblia no dice, cosas que la Biblia no respalda, y con esas han engatusado el corazón impío de mucha gente, y ellos creyendo que están adorando a Dios, que están sirviendo a Dios, pero están sirviendo al enemigo. ¿Qué dijo Jesús? Y esto es el evangelio. Y esto es la verdad, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Hermano, gente como los testigos de Jehová son hijos del diablo porque niegan la deidad de Cristo. Iglesias que dicen, hermano, que para ser salvo hay que cumplir ciertos ritos, son del diablo también, y son gente que están equivocada. Hermano, la salvación siempre bíblicamente será por gracia, misericordia y favor de Dios. Una iglesia que proclama, hermanos, que hay que honrar a los santos,
que hay que hacer peregrinaciones, que hay que ir de rodillas, hermanos, y hacer sacrificios para ser aceptos para Dios. La Biblia y la Escritura dicen, hermanos, que hay un solo sacrificio para perdón de pecados, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Se llama Jesús, se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo demás, hermanos, es basura en la Biblia. Lo que pesa es la verdad del Evangelio en Jesucristo, su Hijo amado. Escúchame bien. Muchas veces, hermanos, predicamos de un Dios de nuestra imaginación, lejos del que la Biblia revela. Predicamos a un Dios que solo ama, pero que no aborrece a nadie. A un Dios que solo es amor y amor. Pero no mentamos que es fuego consumidor. Y aquí este apóstol Judas, hermano, va a revelarnos en la palabra, hermano, los causantes de lo que produjo que Dios matara gente. Y empieza a revelar Dios mismo, hermanos, en toda esta pequeña carta, hermanos, las acciones que tomó Dios desde que sacó a Israel de Egipto y no permitió que entrara a la tierra prometida ningún incrédulo que no creyera a la manera como Moisés decía. Y estuvo 40 años, hermanos, caminando en círculo y no llegaban a ningún lado, porque Dios quería, escúcheme, que entraran solo los que creyeron. Se murieron miles de judíos y quedaron sus cuerpos tirados en el desierto. Y casualmente de esa gran nación de más de 1 millón de personas que salieron de Israel, de un Dios bueno, de un Dios de amor, solo entraron 2 personas de esa generación. Su Biblia le dice en Josué que fue Josué y Caleb. Nadie más entró, ni el mismo Moisés. ¿Verdad que no solo ama a Dios? No, hermano, el Dios de la Biblia es un Dios celoso que visita la maldad, dice la Biblia, de la 3ª y 4ª generación, y es enemigo de los que le aborrecen. Es increíble lo que estamos predicando. Escúcheme bien. Tenemos que entender la verdad de Dios, mi hermano. Tenemos que ir entendiendo esta realidad. Yo quiero terminar, hermanos, porque el tiempo me está comiendo. Yo un día de esto, haciendo memoria, estaba leyendo estas cartas. Uno de los hombres, hermanos, que en la época del 80, 85, 90, fue uno de los hombres que transformó Latinoamérica. Muchos de los mayores quizás lo conocimos, se llamaba Luis Palau. Ese hombre, hermanos, tomó una amistad con uno de los grandes evangelistas de Norteamérica llamado Billy Graham. Estoy hablando, hermano, historia de la iglesia. Luis Palau, hermano, fue un hombre, hermanos, que revolucionó en su predicación, lo llevó a Europa, lo llevó a todo el mundo a predicar el evangelio en español. Pero Billy Graham en sus últimos tiempos, por el hecho de querer atraer, hacer más atractivo el evangelio, hizo algo que quedó como una huella también en el tiempo de su peregrinación en esta tierra. No voy a hablar de salvación, de nada. Estoy hablando de un tema, hermanos, que se apunta a lo que estoy predicando, la apostasía. Y este gran hombre, general de Dios, escúcheme bien, un hombre de Dios, quiso ser más atractivo, hermanos, y fue seducido por gente encubierta y gente efectiva, hijos del diablo, a tal grado que ya Luis Palau no se conformó, hermanos, con llenar estadios. Él dijo, no, yo quiero ir más allá. Y fue, escúcheme bien, seducido de esa manera. Y empezó Luis Palau a hacer alianzas con artistas mundanos. Artistas mundanos en español, hermanos, y en todo, y gente famosa de Latinoamérica. Y empezó, que hasta el día de hoy está, y va a haber uno este año en el 2023, que se llama Festivales con Luis Palau. A tal grado que esos festivales, hermanos, llegaban los mejores humoristas y comediantes a esa tarima de ese estadio. La gente, hermanos, abarrotaba los estadios. Llegaban, hermanos, gente como Julio Iglesias.
llevaba gente, hermanos, de los famosos de esos tiempos, hermanos. Llegó a todas aquellas mujeres que se llamaba Yuri, que también dijo que había aceptado, hermanos. Llegó Ricardo Montaner, llegaron, hermanos, hasta gente como los Buki, estuvieron en este país también, hermanos. Hubieron artistas de talla mundial y era un festival completo. Miles de gente se quedaban afuera, les ponían pantalla porque la gente quería ver el espectáculo, el gran show que presentaba Luis Palau. Y al final de aquel show salía Luis Palau, saludaba a la gente lo ovacionaba y hacía una oración de llamamiento. Y muchas personas pasaban al altar, hermanos, y recibían, escúchame bien, según ellos, la gracia de Dios en ese lugar. Pero ¿cuál fue el gran problema de todas estas cosas, hermanos? Rebajamos tanto el evangelio, se rebajó tanto el evangelio, hermano, que todas esas personas creyeron que el evangelio era todo eso. Y no pudieron discernir que el evangelio, hermanos, es la palabra y está revelada la palabra. Yo respeto que quizás ellos pudieron tener una estrategia para hacer eso, llevar a la gente a que oyera la palabra de Dios. Pero hubo un gran problema: Satanás fue astuto. En tal manera que la gente creyó que eso era el evangelio y empezaron las iglesias de Latinoamérica a decir: Luis Palau baila, Luis Palau permite las cosas, y empezaron la gente a repetirlo en pequeña escala, a tal grado que muchos hermanos, todavía hay iglesias que siguen yendo a los bailes y yendo a la feria, comportándose como mundanos, porque ellos dicen que lo importante es que Dios esté en uno. Olvidaron que el cristiano, Dios y el Espíritu Santo lo santifica y lo guía a toda verdad. Y de ese asunto, hermanos, se levantaron grandes hombres, hermanos, como esos grandes evangelistas que tenemos de gran fama en Latinoamérica, que son los exquisitos millonarios del evangelio, los traficantes del evangelio de Cristo. A tal grado que de eso, hermanos, nacieron en Latinoamérica, estoy hablándome de Suramérica, hermanos, Centroamérica, hermanos, y muchas iglesias de Estados Unidos, por el asunto de hermano Luis Palau, ¿sabe qué? A crear cristotecas. ¿Me está escuchando? Cristotecas. ¿Qué significa eso? No, es que los hermanos necesitan ir a bailar, hermano. ¿Y cómo poder bailar? Para que no se sientan pecadores, pongámosles música, ¿cómo se llama? Movida que quiere merengue. Y la música de todo sabor. Se perdió, escúchame bien, la reverencia al Dios de los cielos. Y ahí están todavía cristotecas donde llegan los jóvenes, hermanos, con música estridente y danzando, bailando, gritando, hermanos, a tal grado que para ellos ya también el tomar cerveza no es pecado. Y usted me dirá: no, hermano, no hay que ser tan, ¿cómo se llama? Fanático del evangelio. Yo no soy fanático del evangelio. Yo respeto la palabra de Dios. Y te voy a predicar la palabra de Dios, hermano. Escúchame bien. Yo no sé en qué momento Luis Palau, él murió en el 2021. No tengo nada que hablar de él. Solo estoy tocando lo que estoy predicando. Donde muchas personas creyeron que eso era el evangelio. Hermano, que no hay que santificarse. No, Dios nos ama, no importa, Dios nos quiere, como seamos, Dios nos quiere. No, hermano, Cristo murió para que nosotros seamos transformados a la imagen de Jesucristo, no que vivamos en delitos y pecados. El evangelio, mi estimada hermana y hermano, no es lo que los predicadores dicen. El evangelio es lo que la bendita palabra de Dios nos seguirá mostrando. Y seguiremos predicando esta palabra, y seguiremos predicando esta palabra. Yo le digo una verdad, hermano: no se descuide. No se descuide en ninguna manera. Los mandamientos de Dios no son pequeñas sugerencias. Los mandamientos de Dios deben ser respetados. Padre, te doy gracias por tu palabra.